Última llamada con Gustavo Ampuñani, director de Greenpeace México. Bienvenidos a otro episodio de Última Llamada. Hoy tenemos a un invitado de súper honor que nos va a platicar un poquito de la importancia del activismo colectivo y de la acción individual. Gustavo, muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy muy emocionada de platicar contigo. ¿Qué tal, Maffer? Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta para este podcast. Platícanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo acabaste en un puesto como director de Greenpeace? Que creo que pues, no cualquier persona llega a esta responsabilidad tan grande, entonces me gustaría conocerte un poquito más. Bueno, soy Gustavo Ampuñani. Nací en Argentina, tengo 49 años. Soy papá de un niño de 9 años, Luciano, y bueno, estoy en pareja con Alma, que ella es profesora investigadora en la UAM Xochimilco. Yo entré a Greenpeace de muy chavito, o sea, entré como voluntario hace ya casi un poquito más de 30 años en Argentina. Lo que a mí me había llamado la atención en ese entonces, estoy hablando de principios de los años 90, era pues, las imágenes que yo veía en las noticias de Greenpeace, ¿no? O sea, lo que se reflejaba de Greenpeace eran esto que es muy característico de la organización, que son sus acciones, su forma de protestar, ¿no? Forma de protestar de una manera confrontativa, pero no violenta, ¿no? Y como muy, o sea, que te generaba algo de, bueno, ¿por qué esta gente está haciendo estas cosas tan raras, ¿no? Entonces eso me llamó la atención y luego un amigo me convenció para poder acercarme a Greenpeace y empezar a participar en la organización, ¿no? Pero fue una participación como muy lejana, diría yo, hasta que con mi familia tuvimos que ir a vivir a Brasil por 2 años. Y en Brasil, en ese año, en el año 92, en la ciudad en la que vivíamos, en Río de Janeiro, tuvo lugar una conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo y medio ambiente. ¿COP o no? En realidad, todavía las COPs no existían, ¿sí? Pero digamos que era como el origen de muchas de las COPs, ¿no? ¿Por qué el origen? Porque en Río 92 o en la ECO 92, los países acuerdan varias cosas importantes. Por un lado, crear una convención marco en materia de Naciones Unidas, en materia de cambio climático, y a partir de ahí ya empiezan la COP1, COP2, etc. Y una convención sobre diversidad biológica, ¿no? Que son como los 2 espacios más importantes que hay dentro del sistema de Naciones Unidas para abordar estos 2 problemas que 30 años después seguimos teniendo. No solo seguimos teniendo, sino que suponen una crisis planetaria muy importante que nos obliga a actuar más rápido para poder solucionarla o al menos neutralizar esa crisis, ¿no? Tiene que ver con biodiversidad o con pérdida de biodiversidad y con el aumento de la temperatura global del planeta que provoca el cambio climático. Entonces, en ese contexto, yo termino la prepa, lo que sería la prepa en Brasil. Yo estaba estudiando para ser piloto de avión, porque desde chiquito a mí me entusiasmaba mucho esta idea de pilotear aviones. Y en todo esto y con todo lo que se hablaba de medio ambiente y de ecología en los medios de comunicación en esa época, en esta ciudad, en Río de Janeiro, pues como que mi padre es el que me dice, pues bueno, si tú entraste a Greenpeace hace unos años en Argentina y todo el mundo ahora está hablando de medio ambiente porque van a venir de todo el mundo a hablar de eso, pues Greenpeace tiene que estar aquí, en Brasil, ¿no? Entonces me puse a buscar, encontré la oficina, entré a la oficina de Greenpeace en Brasil. Sí, hola, quiero ser voluntario, ¿qué necesitan? ¿No? Y claro, pues sí, se necesitaban manos, se necesitaban traducir, hacer traducciones de textos, se necesitaba hacer trabajo de mensajería, o sea, porque sí era como un evento muy grande, pero Greenpeace también en ese entonces mandó una delegación muy importante a Brasil para poder incidir en esas conversaciones que iban a tener los representantes de los países, ¿no? Que es un trabajo que Greenpeace mantiene, que sigue haciendo. Entonces, claro, me abrieron las puertas de par en par porque necesitaban manos, ¿no? Yo ahí de chavito, 17 años, quiero ayudar, ¿no? Y pues sí, vente para acá, ¿no? Entonces ahí entré y desde que yo entré a esa oficina nunca más salí de Greenpeace. Es más, dejé
mi... Sueño de piloto. Sí, lo dejé totalmente, ¿no? Ujú. O sea, ya nunca más regresé a eso. Y pues bueno, pues ahí me fui empapando más. Yo no sabía mucho, o sea, de medio ambiente en realidad. Eh, y bueno, fui aprendiendo, me fui interesando más y bueno, cuando regreso a Argentina, ya es ahí donde estudio periodismo, donde estudio antropología social, participo, o sea, regreso a Greenpeace Argentina, ahí ya empiezo a tener algunos trabajos de medio tiempo, sobre todo redactando lo que en ese entonces era el boletín de noticias para los asociados de Ujú. Greenpeace Argentina. Y luego pues, me van diciendo, oye, pues no te quieres encargar de esta campaña, ¿por qué no te haces esta investigación? ¿No? Entonces ahí me empiezo a meter más en los temas. En ese tema tuvo que ver más que nada con calidad del aire en la ciudad de Buenos Aires. Me tocó recibir un laboratorio móvil que traíamos de Greenpeace Alemania para hacer mediciones de calidad del aire en la ciudad de Buenos Aires y poder reportar, digamos, qué tan mal estaba esa calidad del aire y cómo afectaba la salud de las personas. Y pues bueno, de ahí fui haciendo distintas cosas hasta que me toca venir a México arriba de un barco. O sea, yo a México vine en barco. De En Argentina a realidad, México sí, viniste en sí, barco. sí, sí, Wow. con un barco de Greenpeace. Ok. Entonces, pues bueno, aquí conocí al equipo de Greenpeace México, me puse de novio con una mexicana y pues a partir de eso decidí venir a vivir a México, ¿no? Entonces, pues ya para el año 90, fines del año 97, yo ya estaba aquí radicando, Ujú. entro a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces yo soy antropólogo social egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pues bueno, ya empiezo a hacer como mi carrera profesional en Greenpeace México, ¿no? Aquí yo aplico un puesto de coordinador de voluntarios y de logística y pues bueno, a partir de ahí empiezo a hacer mi carrera al interior de la organización. No pasé por varias funciones y en el año 2016 es cuando me contratan como director ejecutivo de Ok, o Greenpeace sea, ya México. llevas varios años. Sí, sí, pero te digo, yo entré a la organización esta de joven en Argentina, tuve oportunidad de trabajar en varios países, como te mencionaba recién, y ya sí, digamos, en el 2016 me escogen como director, ¿no? Ay, qué O sea, padre. previamente, digo, estuve al frente de campañas, estuve coordinando Sí, no, campañas, pues entonces una vida. sí, 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 dentro de la organización, digamos, hay varios roles, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, yo, por eso digo, tengo como mucho tiempo en esta organización, yo me he formado profesionalmente dentro de Ujú. Greenpeace, ¿no? Y bueno, ahorita que mencionabas que trabajaste en varios países bueno, en Greenpeace, es una de mis preguntas o me da mucha curiosidad saber cómo funciona Greenpeace a nivel global, porque pues Greenpeace es una de las organizaciones más conocidas a nivel mundial en temas socioambientales, ¿no? Entonces es algo de que hay una oficina, chance y suena muy básica la pregunta, pero pues no sé la respuesta. Hay una oficina global donde pues ellos manejan todos los temas, porque si no, imagino, aquí en México hay un buen de cosas pasando, me imagino, pues en los otros países, en todo el mundo. Entonces, ellos pues te ayudan o te dicen qué hacer o cómo manejar las situaciones, o realmente cada país es independiente y tiene sus propias, pues, luchas y propias campañas. Es una mezcla de estas cosas que tú mencionas, ¿no? O Ujú. sea, Greenpeace ciertamente es una organización global que hoy por hoy tiene presencia en todos los continentes, tiene alrededor de 26, 27 oficinas, pero algunas de esas oficinas trabajan de manera regional, o sea, tienen presencia Ok. en varios países. Pero al mismo tiempo, cada oficina, ya sea oficina nacional u oficina regional, son independientes desde el punto de vista de el manejo de sus fondos, Mm. del manejo de su nómina y de la elección de cómo abordar los problemas globales. Ok. Entonces, México es una oficina nacional. Ujú. Nosotros, digamos, tenemos licencia para operar de manera legal en el territorio mexicano. Ujú. ¿Sí? Esto desde que Greenpeace México se fundó, que fue también hace 30 años, en 1992, digamos, formalmente, Ujú. aunque su trabajo público empieza unos años después. De hecho, el año que viene
Greenpeace México va a cumplir 30 años de trabajo público. Oye, Así- fiesta, aniversario, sí, gran aniversario. estamos planeando qué tipo de cosas vamos a hacer. Sí. Entonces, cada una de las oficinas que componen Greenpeace Global, acordamos entre todas con Greenpeace Internacional, que es otra oficina. Ujú. ¿Dónde acorda- está esa oficina? Esa oficina está en Ámsterdam, en Holanda. Ámsterdam. Ok. Acordamos entre todos, o sea, discutimos y acordamos un plan de trabajo global, Ok. donde, digamos, para acordar ese tipo de plan, pues es previo a estudios, ¿no? Y bueno, cuáles son los temas más relevantes de impacto global. Y una vez que eso lo acordamos, Mm. nosotros tenemos un marco estratégico que fue acordado en el año 2016 y que tiene un horizonte de trabajo de 10 años. Ok. Es un marco que va del 2016 al año 2026. Ujú. En el 2025 seguramente vamos a empezar a trabajar en un nuevo marco estratégico global para los próximos 10, 15 años. Ujú. Entonces hay toda una planeación de trabajo y cada una de las oficinas, una vez que eso se acuerda, se compromete a trabajar esos temas, pero de una perspectiva nacional. Ok. Entonces la manera de abordar el problema del cambio climático no es igual en Greenpeace Alemania que en Greenpeace México. Sí, no, claro. Y aparte O- no se puede, o sea, no se puede manejar de la misma manera por contextos sociales. Exactamente. Básicamente. Ajá. Exactamente. Entonces somos como muy conscientes del contexto sociocultural en el que opera Greenpeace. Ujú. Por eso Greenpeace no solo es una organización global, sino es una organización muy diversa, Ujú. porque nosotros tenemos colegas de Greenpeace en China, en India, en Australia, en Argentina, en Canadá, en Europa, en lo que antes era Europa del Este, en Rusia. O sea, la verdad, y eso es muy rico porque te permite conocer visiones y perspectivas muy distintas a las que uno puede tener Ujú. desde México. Y eso Claro. nutre y enriquece muchísimo el trabajo de la organización. Entonces, estratégicamente, todas las oficinas estamos alineadas, aunque tácticamente trabajamos de acuerdo al contexto sociocultural en Ujú. determinado país, ¿no? Ok. Entonces, tú me mencionabas de dónde estaba esta oficina de Greenpeace Internacional, que está en Ámsterdam. Entonces, Greenpeace Internacional tiene la función de alguna manera, coordinar que el trabajo de cada una de las oficinas esté alineado con ese plan global. Ok. Y por ejemplo, si hay algo específico aquí en México, por ejemplo, la crisis hídrica, ¿no? Que bueno, la crisis hídrica es global, pero en México ahorita últimamente ha sido un tema muy fuerte. Tú les tienes que avisar a ellos como, oye, voy a trabajar en una protesta o en alguna campaña de la crisis hídrica de México, o tú dices, no, sabes que ahorita es urgente esto, lo voy a hacer ya y lo hago porque en México ahorita es importante tocar ese tema. Nosotros esto lo incluimos en nuestros planes anuales. Cuando Ok. una oficina hace su plan de trabajo para el año próximo, Ujú. incluye los temas que son importantes en su país, Ujú. que tienen que estar relacionados con esta estrategia global de la que yo te contaba. Ok. El tema del agua está íntimamente ligado con la agenda de cambio climático. Claro. Entonces, dado que el cambio climático o el trabajo en torno al cambio climático es una prioridad de Greenpeace, nuestro trabajo en agua abona a esa estrategia. Ok. Si ocurre una situación Como el Tren Maya, impredecible, bueno, el Tren Maya es distinto. porque es distinto. Ahora voy, Y yo, ahora voy. muchas dudas. Para Ajá. cerrar con lo del agua, digamos, si sucede una crisis, una sequía, que esto tú no lo puedes predecir. Claro. O sea, tú puedes decir que va a haber cada vez sequías más frecuentes y van a ser más graves, ¿no? Ujú. Pero tú no puedes saber cuándo va a ocurrir. Ujú. Si eso ocurre en México y tenemos Sin que tú lo salir, sepas. sin que yo lo sepa, y Ujú. tenemos que salir a dar una respuesta o hacer una demanda específica para que se aborde ese tema, no necesariamente lo tengo que avisar. Como no avisar en el sentido de pedir permiso. Ujú. O sea, sí avisamos porque también tenemos como un acuerdo en toda la organización de que es bueno que todos sepamos en qué están los otros. Ujú. Sobre todo desde la aparición o realmente de la aparición de la comunicación digital, redes sociales, donde ahora en realidad tú puedes saber lo que está pasando del otro lado del mundo inmediatamente cuando sucedió. Ujú. Entonces esa rapidez en las comunicaciones también ha afectado a Greenpeace porque
no sé, igual, digamos, yo vi una entrevista, ¿no? Con un periódico, radio, contigo, y me dice, bueno, ¿y qué hizo Greenpeace ayer en Inglaterra, ¿no? Pues bueno, yo tengo que estar informado para poder decirte y darte una Claro. respuesta, ¿no? Entonces es como muy inmediato. Entonces, en ese sentido informamos, ¿no? Miren, está ocurriendo esto en México y Greenpeace va a estar teniendo esta postura. Ah, buenísimo, ¿no? Porque quizás a alguien, no sé, en Francia le hablan por teléfono, oiga, ¿usted qué opina de lo que está pasando en México? ¿No? Entonces, ahí en caliente tienes que responder y por eso lo informamos de esa manera, ¿no? Ok. ¿Qué está pasando con el Tren Maya? Bueno, pues o sea, yo decía, porque el Tren Maya es pues una situación que pues chance y no local. pudiste poner en tu calendario de como, oye, esto va a pasar. Es algo que pues, sucedió y que tuvieron que entrar ustedes a... Sí, de hecho el Tren Maya, el proyecto del Tren Maya es un proyecto que desde desde nuestros ejercicios de planeación interna es algo muy de contexto local o nacional, si se quiere. No es un tema global. Sí, no, claro. ¿No? Desde la perspectiva de cómo Greenpeace aborda los problemas. ¿No? ¿Y dónde Greenpeace quiere incidir? Porque si tú eres una organización global como Greenpeace, pues bueno, tienes la dimensión para poder incidir en cuestiones globales. ¿Sí? Ahora, también existe la flexibilidad dentro de la organización para poder tratar temas de agenda local que no necesariamente tienen un impacto global. Y eso es muy importante porque eso también va construyendo tu legitimidad en un país. ¿Sí? Entonces el tema del Tren Maya está dentro de este contexto, no es una campaña global, pero por el tipo de proyecto que es, sí tiene una afectación negativa en la biodiversidad de esta región del país. Y dado que el tema de la pérdida acelerada de biodiversidad es un tema de la organización, entonces también puedes entrar tú. Entro, o Claro. tiene sentido más bien desde el punto de vista estratégico de la organización. Ok, entendió perfectamente. Muy claro la explicación. Ahora, bueno, siguiendo con esta como historia un poco de cómo funciona Greenpeace, la comunicación de Greenpeace a través de los años es algo que se ha vuelto pues algo muy único de la organización a nivel global. Todo el mundo sabe, como tú dijiste, tú fuiste una de las personas que se impactó con esas imágenes y que te llevó a ir a las oficinas así de que, hola, ¿puedo ayudar? Entonces, pues sí, o sea, estas imágenes llevan años y creo que es parte de la esencia de la organización. Entonces, ¿qué opinas tú de cómo empezó la comunicación o la estrategia de comunicación de Greenpeace y si ha cambiado o sigue igual a través de los años? Hoy, no, o sea, hoy en Greenpeace sigue este mismo, pues sí, como esta misma estrategia de comunicación un poco impactante o ha cambiado. O sea, sí sigue, pero en un contexto totalmente distinto, ¿no? Porque cuando Greenpeace surge a inicios de los años 70, digamos, el hecho de poder documentar una protesta que era muy loca, o sea, porque que tú vayas con un barco a un sitio en el mar donde iban a explotar una bomba nuclear, pues realmente no es algo común que hace la gente, ¿no? Bueno, vamos a rentar un barco para ir al lugar donde van a explotar una bomba nuclear, ¿no? Entonces, el hecho de hacer eso, que es parte de lo que nosotros llamamos el dar testimonio, que es uno de los principios básicos de Greenpeace y totalmente vigentes, ¿no? El dar testimonio de algo con lo que tú no estás de acuerdo, de manera pacífica. Y en ese entonces filmarlo era algo revolucionario. Pues era revolucionario porque, no por el hecho de filmarlo, ¿no? Sino porque después, eso no era inmediato, en los 70s, ¿no? Tenías que regresar a tierra para poder dar las fotos o los rollos de fotos y el video que hayas tomado a un medio de comunicación que luego lo pudiera reproducir, ¿no? El tema es que ahora todo eso es inmediato. ¿No? O sea, ahorita pueden transmitir en vivo desde el barco así, Exactamente, hola. Exactamente, ya desde hace varios años que se hace eso. Entonces, el tipo de protestas de alto impacto para llamar la atención sobre problemas ambientales sigue siendo parte del ADN de Greenpeace. El tema es que en la medida que Greenpeace se ha hecho una organización más diversa,
ese tipo de maneras de comunicación no funcionan en todos los países. Porque en algunos países ciertas cosas que para nosotros nos resultan de sentido común y tenemos la libertad para hacerlas, en otros países no lo pueden hacer. Perdón. Ajá. Entonces Greenpeace, como opera en territorios distintos, su actuación también es distinta. ¿Sí? Ok. Hoy por hoy, nuestros colegas de Rusia no pueden protestar De la misma manera de que la misma protestamos manera aquí. que protestamos aquí. Ok, pero por ejemplo, con el Internet, que ahora es, como tú mencionaste, mucho más rápido todo, estas imágenes o esta estrategia de justo, o sea, pues sí, o sea, las fotos famosas de, no sé, la tortuguita con el popote o Ujú. que los peces llenos de plástico, que son fotos e imágenes que impactan muchísimo, ¿sigue siendo algo que es parte del ADN de Greenpeace o ha cambiado? No, sigue siendo. Ok. Por eso ahora utilizamos como otras herramientas, tenemos más herramientas para poder comunicar, para poder comunicar más rápido y llegar a más gente, Ujú, porque antes Greenpeace le llegaba prácticamente a la gente que veía las noticias o que leía el periódico. ujú, Ese era el público, ¿no? ujú. Pero a partir de toda la revolución digital y de las redes sociales, pues bueno, Greenpeace ahora le está llegando a todos los públicos. ¿Y qué opinas o qué le dirías a la gente que dice a veces que esas imágenes les dan como mucha ecoansiedad? Porque pues sí, sí dan un poquito, pero ¿cuál es? Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es de regular eso, nosotros también eso lo medimos, ¿no? Ujú, Porque no es solo generar contenido y difundirlo. También nosotros invertimos mucho en analizar cómo reacciona la gente a esos contenidos. Y ciertamente, como tú dices, por el tema de desafíos ambientales que tenemos como sociedad, sí se genera como una suerte de agobio y que ujú, la gente se bloquea y no sabe o no quiere participar, ¿no? ujú, Y se encierra, más bien. ujú. Entonces ahí eso requiere como un ejercicio de comunicación también muy delicado porque no queremos generar esa reacción en la gente. Lo que nosotros queremos es que la gente esté informada de cuáles son los problemas que nos aquejan como sociedad en México a nivel global y como planeta Ujú, y que pueda actuar ujú, para poder contrarrestar esos problemas. ¿Sí? claro. Entonces, digamos, todo lo que nosotros hacemos en comunicación digital tiene muy en cuenta eso. Y nosotros siempre trabajamos en estas dos vías paralelas, ¿no? Por un lado, la resolución de estos problemas. Primero, ser muy realistas en decir, el problema está ahí, el problema no se resuelve de un día para otro, Ujú, pero en la medida que tomemos ciertas decisiones ahora, la intensidad del problema va a ser cada vez menor ujú, y quizás en una generación, dos generaciones, depende de qué problema estemos hablando, ujú, lo podríamos llegar a considerar como resuelto. claro. ¿Sí? Y, por ejemplo, conectando un poquito con esta idea de la ecoansiedad y que las personas tienen esta angustia, ¿no? De temas socioambientales y más ahorita, y creo que más las generaciones jóvenes que les está tocando esta idea de que si ellos no salvan el mundo, entre comillas, nadie lo va a hacer porque tienen que ser ya, o sea, now or never. ¿Qué dirías tú que más bien hay personas que dicen, como tú dices, pues ya, o sea, soy una persona en Ujú. el mundo entero, el problema es tan grande, mira lo que me está, o sea, lo que estoy viendo en internet, lo que Greenpeace me está diciendo, lo que estos medios de comunicación me están diciendo que ya es fatalista todo, o sea, la cantidad de información que tenemos. Entonces te puedes quedar, bueno, una posible reacción es, pues yo, ¿qué voy a, o sea, qué puedo hacer, no? O sea, mi acción individual no va a tener la diferencia. Yo no pienso así, pero tú como creo que el Greenpeace lucha para que justo esta idea no sea la que pues se quede en las mentes de todo el mundo, ¿no? O sea, que más bien nos unamos y que digamos, a ver, está este problema, como tú dices, pero podemos hacer esto y esto y esto para solucionarlo. Entonces, ¿qué opinas tú justo de esta idea de que la acción individual pues no hace mucho la diferencia? No, sí hace la diferencia, sobre todo si esa acción individual la realizan millones de personas. Por eso nosotros hablamos mucho de los actos de valor. Entonces, un acto de valor posiblemente no incida en una política pública, Ujú,
Pero 1.000 millones de actos de valor te cambian una política pública. Dame un ejemplo, tengo mucha emoción de saber esto. Dame un ejemplo de algo en México que sí sucedió por eso. O sea, que había un problema y que muchas personas se unieron y que sí acabó en una solución. El tema del plástico, por ejemplo. Mm. Tú mencionabas esta imagen de la tortuga con un popote, ¿no? Bueno, esa no era una imagen de Greenpeace. O sea, Greenpeace no produjo esa imagen, ¿no? Fue una persona que lo vio, sacó una foto y se viralizó, ¿no? Entonces, esto generó como una revolución en la manera en que la gente empezó a concebir el plástico. Ujú. Y eso nosotros lo hemos visto también como de manera muy directa, porque nosotros durante muchos años hemos insistido con los peligros del plástico. Pero la verdad no conseguíamos llegar a la gente. Perdónenme. Ay, Dios, perdón. No, no hay problema. Cuando esto se viraliza, esta imagen se viraliza, hay como una sensibilidad mayor sobre los impactos del plástico en la vida silvestre, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar con nuestros grupos de voluntarios, o sea, aprovechando esta sensibilidad que ya estaba en la sociedad, para presionar a gobiernos estatales, a sus legislativos estatales, para que pudieran pasar regulación que pusiera límite a la producción y uso de plásticos de un solo uso. Ujú. Y la verdad, eso fue muy bueno porque la gente se empezó a sumar a las actividades que hacía Greenpeace, y entre el año 2017 y el año 2019, a través de la catalización de esos procesos con nuestros grupos de voluntarios y voluntad política en varios estados también, hemos conseguido legislación que antes era impensable tener ante el 2017 en materia de control de plásticos, ¿no? En Oaxaca, en Hidalgo, en Sinaloa, en Nuevo León, en Puebla, en la Ciudad de México. Entonces, ahí es donde tú empiezas a ver que se pueden lograr cosas. El problema es que las cosas quizás no son permanentes, ¿sí? Y te voy a dar un ejemplo. En Oaxaca se consiguió ponerle un alto al uso de botellas de PET. No obstante, la industria refresquera, se amparó y consiguió revertir esa medida estatal, y nuevamente ahora como que volvimos a base cero ahí. O sea, en Entonces, Oaxaca real iba a ser prohibido usar cualquier botella de PET. Agua, de un solo uso, refresco. sí. Ok, eso está muy Entonces, fuerte. y la intención era, digamos, seguir con otros plásticos, ¿no? Ujú. Pero este precedente que echa las cosas para atrás tiene que ser defendido por la gente. Entonces, lo que quiero decir es que los logros difícilmente son permanentes. Ujú. Por eso Greenpeace llama a el activismo de manera permanente. O sea, tiene que haber una movilización permanente para poder defender estas conquistas que toman mucho tiempo y que son muy costosas de lograr. Ujú. Entonces, en esto de los plásticos en México, que es uno de los problemas centrales y uno de los problemas prioritarios, o los temas prioritarios que trabaja Greenpeace aquí en México, queremos que todo este impulso que hemos tenido en esos años, con este avance en materia regulatoria en varios estados del país en contra de los plásticos de un solo uso, nuevamente, plásticos de un solo uso, Ujú. ¿sí? Son estos plásticos que tú usas o que están en los empaques o las bolsas, que en realidad la gran mayoría de esos son innecesarios, pero Claro. tienen un impacto brutal en el medio ambiente. Ujú. La intención es que esto ahora llegue a la ley madre en materia de residuos en México, Ok. que es la Ley General de Prevención de Residuos. Lo llamamos la LPGIR. No me Ujú. acuerdo exactamente qué significa cada una de las siglas, pero es una ley del año 2007, o anterior incluso, no, anterior, que regula todo lo que tiene que ver con la generación de residuos sólidos urbanos. Ujú. ¿Sí? Lo que nosotros queremos, lo que busca Greenpeace, y vamos a trabajar muy, muy fuerte esto el año que viene, es que, tomando los antecedentes de los últimos años en materia de regulación del uso de plásticos, Ujú. la ley general sea reformada
para que incluya un articulado en el cual se limite y se regule la producción y uso y disposición de plásticos de un solo uso y que sobre todo se le asigne responsabilidad a los productores de esos plásticos. Ok. Pero cuando hablamos de productores de esos plásticos, no nos referimos a lo que la industria trata de referirse. La industria busca depositar la culpabilidad del residuo en el consumidor. Claro. Y lo que nosotros decimos, no es la culpa del consumidor. La culpa es de quien produce cierto bien o cierto producto. Claro, porque ya muchísimas campañas así, que es como, ok, bueno, yo produzco agua embotellada, ¿no? Una marca enorme. Y ahora pues es tu responsabilidad, porque tú ya la compraste, darle un buen uso, reciclarla, entonces ahora es tu culpa porque tú la compraste y tú le tienes que dar un buen uso y tú tienes que reciclarla y es como, a ver, espérate. Y esa es una lucha de narrativas muy, Y muy lo voltean fuerte. para ver súper bonito, de que, ay, estamos Exacto. reciclando, wow, que no sé qué. Es como, no deberías de, o sea, no deberías ser una estrellita en la frente que recicles las botellas que tú solito estás creando, que están contaminando. No sé, es que a mí me da un poco de Pero impotencia ese. ese es digamos, un poco la idea que busca instalar la industria y que Greenpeace y otras organizaciones estamos buscando contrarrestar. Sí, porque también, o sea, bueno, nosotros siempre decimos, ¿no? Que cuando las personas nos dicen es que el cambio, muchas veces y ahorita en el contenido digital que es tan instantáneo y que hay tanta interacción y tantos comentarios de gente que ni conoces ni nada, muchos comentarios es, me da igual, ¿sabes? Como yo no puedo hacer nada, este, ajá, de que pues una botella más, una botella menos. Por ejemplo, el otro día yo hice un videito de, ya sabes, en TikTok, que ahorita pues es un contenido súper rápido. Hice un videito de cómo yo rechacé un plato de unicel Claro. en una situación completamente cotidiana y los comentarios, este plástico, este plato de unicel igual se va a utilizar, ni para qué usas tu topper y yo, pero es que no, o sea, el punto es que si todo el mundo piensa así, de que pues ya está el plato unicel ahí en este caso era una heladería, ¿no? En la heladería igual se va a usar, mi cambio individual no funciona, pero siempre es como, a ver, el cambio realmente sistemático y tangible y, como dices, permanente tiene que ser cuando el ciudadano, la industria y el gobierno trabajan en conjunto. Si no trabajan en conjunto, algo va a estar desbalanceado y creo que es el balance mágico que tenemos que, no mágico, pero un poco complicado que se tiene que crear para que cosas así funcionen. Porque si, por ejemplo, el gobierno dice, ok, vamos a prohibir las botellas de un solo uso y los consumidores dicen, ok, está bien, no voy a consumir, pero la industria lo sigue produciendo y lo siguen poniendo en tienditas, pues las personas van a decir, realmente esa ley no funcionó de nada, mi acción tampoco funcionó de nada, voy a seguir consumiendo. Entonces es como una un combinación, mix, ¿no? Exactamente, es una combinación. O sea, por un lado, o sea, Greenpeace no es de o actos colectivos o actos individuales. Greenpeace lo que considera es que tanto los actos colectivos como los actos individuales contribuyen al cambio transformativo, que es como nosotros entendemos el cambio que hay que hacer en materia de relación sociedad-naturaleza. ¿Sí? Pero si tú te pones a pensar, muchos grandes cambios culturales en el mundo ocurrieron a partir de prácticas individuales. ¿Sí? Todo el movimiento independencia de la India, o sea, independencia del Imperio Británico, partió a través de actos individuales de Gandhi. ¿Sí? Y cómo esto, en un acto individual de protesta, no violenta, pero súper radical, genera que otras personas no solo lo apoyen, sino empiecen a hacer lo mismo. Entonces, cuando tú contaminas positivamente con tu práctica a otras personas, es donde ahí empieza a verse el cambio revolucionario. Claro. ¿No? Entonces, el acto individual, yo creo que siempre sirve. Porque sí, es verdad, esa charola de plástico ya fue producida y si tú no la vas a usar, la va a usar otra persona. Pero tú tuviste una actitud con respecto a eso que seguramente dejó pensando a la gente que te vio rechazar eso o que te escuchó. Y eso como es empezar a sembrar ideas distintas que eventualmente van a empezar a germinar. Entonces imagínate si los rechazos a esas charolas
ya no es Maffer, sino son 3 personas al día siguiente, y después son 5, y después son 10, y después son 15. Eso obliga a un sector a cambiar y ya no dar charolas de plástico y quizás, o de unicel, y te dan, no sé, otro tipo de recipiente que se pueda reutilizar, Ujú, ¿sí? O que se pueda lavar, se pueda esterilizar y puede ser utilizado luego. ujú. Ahora van a decir, es que eso, También contamina. no, 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 pero que eso genera más trabajo. Pues sí, Sí. está bien. O sea, que no es tan práctico, porque luego también hay Claro, gente porque que es es que como, lo tengo que es que el lavar. reciclaje No, también, pues sí, o sea, todo tiene huella, pero pero... entonces el tema es qué tipo de sociedad queremos formar. Ujú, Entonces, desde hace varios años, 40, 50 años, la sociedad como que ha entrado en esto, bueno, cuanto más fácil, mejor. Cuanto más rápido, mejor, ujú, ¿no? Pero lo que estamos viendo que lo más fácil, lo más rápido, tiene un impacto brutal en el medio ambiente. ujú. Y Entonces, en por las eso, personas también, y en en las la industria personas. textil, Bueno, sí, claro, claro, sí. sí. Entonces, ahí es donde Greenpeace busca el cambio de manera más profunda. Las cosas hay que hacerlas de otra manera. Ujú, Y ahí es donde toda esta maquinaria de comunicación, volviendo a la comunicación, ujú, entra en acción para poder comunicar problemas que son muy complejos de una manera sencilla. Y no solo sencilla para que pueda ser entendida por gente que quizás no es y no busca ser experta en un tema, sino sencilla para que la gente pueda participar. ujú, Participar tomando acciones cotidianas que tengan que ver con su estilo de vida ujú, y tener un estilo de vida cada vez más sustentable, con ujú, un menor impacto, con una menor huella ambiental en materia de consumo de agua, consumo de alimentos, consumo de energía, consumo de modelos de transporte, consumo de tipo de vestimenta, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, el estímulo que hace Greenpeace a la participación colectiva. ¿Cómo participar colectivamente? Pues bueno, participar de un montón de experiencias o de iniciativas que hay. Muchas son de Greenpeace, otras son de otras comunidades. O sea, ujú, desde la pandemia a la fecha realmente se han reproducido bastante rápido estas iniciativas que buscan acercar al productor de hortalizas al consumidor urbano. ujú, Son estos pequeños mercados que les dicen mercados ecológicos, ¿no? ujú, Que hay prácticamente por toda la ciudad, ¿sí? Y que ofrecen productos más saludables, ujú, ¿sí? Productos que no tienen pesticidas, que quizás no tienen todo el packaging que uno puede encontrar en el mismo producto en un supermercado y que tiene una menor huella ujú. ambiental. Ok. Y por otro lado, pues bueno, las actividades que genera Greenpeace, ¿no? Que es Ujú, la participación más en el activismo medioambiental a través de la firma de peticiones o el apoyo directo a la organización a través de los donativos ujú. que en realidad le permiten a Greenpeace poder financiar su trabajo. Claro. Y esta era otra duda que tenía, de cómo funciona y cómo nos podemos involucrar más con Greenpeace, porque sé que tienen como un sistema donde tú puedes ser una persona que dona mensualmente y todo esto y que, ajá, puedes firmar peticiones, pero una pregunta un poco extraña. Si yo quiero, por ejemplo, si yo veo que van al Tren Maya a estar ahí físicamente las personas, ¿quiénes son esas personas? ¿Son voluntarios de Greenpeace o yo como persona digo, yo esa causa me encanta, me identifico con ella, quiero participar en esa actividad? ¿Se puede o no se puede? Son voluntarios de Greenpeace, sí, es Internos. internos. O sea, es Ok. gente que ha pasado por una serie de entrenamientos Ujú. que le dan herramientas para poder, Estar presentes en sí, ese estar momento. presentes, pero sobre todo de reaccionar hacia ciertos imprevistos, ¿no? Ok. Entonces, Greenpeace en México también tiene un departamento de voluntariado. Sí, Ujú, ese voluntariado está disperso en todo el país. Muchas de las tareas que hacen los voluntarios y las voluntarias de Greenpeace tiene que ver con la difusión de las campañas ujú, que tiene la organización. ujú, Cuando se requiere hacer estos actos de protesta pacífica para llamar la atención sobre un tema, buscamos dentro de nuestro grupo de voluntarios quienes tienen el, digamos, el entrenamiento adecuado para poder participar.
O sea, para que ¿Por yo qué? esté ahí, tengo que primero ser voluntario y todo Sí, esto. porque, o sea, Sí, no todas las claro. actividades son iguales, pero en esta que tú mencionas, Sí, sí. en Me encanta particular, poner a Tren Maya no, como bueno, pero ejemplo. claro, pero está bien porque ese es una actividad que está fuera de la zona donde Greenpeace tiene una oficina. O sea, no es en la Ciudad de México, sino que es en Quintana Roo y en una zona más de selva, digamos, Ujú, ¿no? Un descampado, ¿no? Donde tú posiblemente te vas a enfrentar con trabajadores que están haciendo su trabajo, ¿está bien? Y nosotros vamos a hacer el nuestro, ujú, y que puede llegar la policía o puede llegar la Guardia Nacional. Entonces, si tú no tienes un entrenamiento previo sobre eso, igual puedes entrar en pánico ujú, o puedes tener una reacción de agresividad en contra de la autoridad. ujú, Y esas son cosas que Greenpeace no permite, ujú. ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de actividades, tenemos que ir con gente que tenga una preparación al menos básica. Claro. En ese entonces no pasó nada Ujú, y difícilmente nos ha pasado cosas de violencia por parte de la autoridad de Greenpeace. En realidad eso tengo que admitirlo, ¿no? En 30 años difícilmente, o sea, salvo 2, 3 veces que nos han detenido, siempre ha sido también todo como muy respetuoso, ¿no? ok. Pero imagínate que llega la policía y te dice, oigan, pues los tengo que arrestar porque ustedes están acá en un lugar sin permiso, etcétera, y alguien de los Empieza así activistas de de Greenpeace le que empieza a pegar sí, a no. no, pues eso es algo que Greenpeace no permite, Sí, no. ¿no? Entonces, por eso ese entrenamiento previo. Entonces, claro, nosotros hacemos una plataforma digital que se llama Greenwire, que Ujú, tú la puedes encontrar, o sea, si entras a www.greenpeace.org, que es nuestra página de internet aquí en México, vas a tener como varias secciones. Hay una ujú. parte de voluntariado, entonces ahí se inscriben las personas, empiezan a participar en ciertas actividades y una vez por año hay como campamentos o encuentros nacionales donde muchas de estas cosas, digamos, se ven, se Ya, platican y se hace como un pequeño entrenamiento, ¿no? ok, súper. Y bueno, ya como para concluir un poco la plática, me gustaría que me platiques un poco cuáles son las causas más importantes a nivel nacional, ya que entendimos, bueno, todo el contexto de Greenpeace, cómo funciona, cómo me puedo involucrar un poco más, cuáles son estas luchas en México que nos deben de preocupar y ocupar. Bueno, por un lado, el tema de los plásticos de un solo uso, que Ujú, estuvimos comentando hace un rato, ¿no? Esto es muy importante, es un trabajo que la organización empezó a hacer en el año 2016-2017 y que vamos a continuar en el año 2023, porque lo que queremos es que la Cámara de Diputados modifique la Ley General de Residuos para poder incluir articulado que le ponga límites a los plásticos de un solo uso y extienda la responsabilidad sobre esos plásticos a quien los produce, o sea, a las fábricas, a las empresas que lo producen. ok, Entonces, esa es una prioridad y donde queremos que la gente participe y nos apoye, porque en la medida que ese apoyo crezca, te da músculo político para poder convencer a los legisladores y a las legisladoras que, digamos, se interesen en el tema y que hagan las reformas que creemos que son necesarias. El otro tema tiene que ver con visibilizar y potenciar todos estos esfuerzos de desarrollo local que tienen que ver con la producción de alimentos, sobre todo en la península de Yucatán. mm, En la península de Yucatán conviven distintos modelos de desarrollo, si lo quieres ver así. Por un lado es el que busca articularse con el Tren Maya, que es un tipo de desarrollo depredador, pero al mismo tiempo conviven emprendimientos más locales, comunitarios, agroecológicos, que tienen que ser estimulados por parte del Estado, ¿sí? Y que ujú, tienen que ser visibles, tienen que ser conocidos para la gente. Entonces también vamos a estar trabajando en esa agenda de agricultura y cambio climático. ok, Porque, digamos, esta agricultura más local de baja escala tiene un impacto muy bajito en el medio ambiente, pero la agricultura industrial es uno de los mayores, tiene un impacto brutal. ¿Sí? claro, Contaminación de agua, gases de efecto uso invernadero. de pesticidas, emisión de Ujú, gases de efecto invernadero. Y el otro tema importante, el tercer tema quizás prioritario para la organización, tiene que ver con la manera en que México genera y consume energía.
que hoy por hoy está muy enfocada en los combustibles fósiles, petróleo y gas. Ujú. Vemos con mucha preocupación que la tendencia es seguir aumentando la producción de energía a partir de petróleo y gas, Ujú. principalmente de gas. Y ahí es donde Greenpeace quiere que haya un giro sensible y que México le apueste con mayor fuerza a las energías renovables. Ok. Y como individuo, ¿qué podemos hacer para ayudar esa causa en específico? Porque, por ejemplo, yo, Mafer, también me siento un poco impotente que más allá de como las cosas clásicas de, bueno, no uses tanta luz o estas cosas como muy cotidianas, pues yo sí siento que ese tema en específico está fuera de mis manos porque tiene Bueno, mucho que ver con, pues, legislaciones que, pues, no. totalmente. Ujú. Por eso es lo que hablamos antes, ¿no? Hay como diferentes niveles de participación y de incidencia. A Ujú. nivel individual, la manera de participar en esto que tú dices, ¿no? Tratar de hacer de tu consumo energético lo más eficiente posible. Ujú. ¿Sí? Que esto tiene que ver con el tipo de iluminación, ¿no? Digamos, si vas a usar focos bajos en consumo, que prácticamente es lo que uno encuentra en el mercado. Lo Ujú. cual, eso fue muy bueno y Greenpeace tuvo una campaña Mm. también hace mucho tiempo para pedir el cambio de focos. O sea, Ujú. que ya no se usaran los focos del filamento, sino que sean focos eficientes. Esa fue una campaña también bastante exitosa de Greenpeace México hace muchos años. Ok. Entonces, hoy por hoy lo que tú consigues es muy fácil conseguir focos de bajo consumo. Por otro lado, el tipo de aparatos o electrodomésticos que tú vayas a tener en tu casa. Si vas a comprar, tienes que, si quieres, no sé, un tostador, pues bueno, que sea el tostador que menos energía consume. Ujú. Pero bueno, esas son cuestiones individuales. Ya luego está la otra dimensión, que es la dimensión de política pública. Y ahí lo que nosotros decimos es, ahí el apoyo que nosotros o que la gente puede hacer es apoyar a las organizaciones que estamos trabajando en esa agenda. Entonces, ya sea firma de peticiones o informarse a través de la documentación y los reportes que la organización elabora sobre ese tema y participar de las campañas públicas que nosotros vayamos a sacar eventualmente para ejercer presión política a los actores que tienen la facultad de hacer esos cambios. Ok. Entonces, en materia energética, sí, o sea, tú no vas a poder cambiar la política energética, Ujú. pero si tú apoyas a Greenpeace, y si la apoyas de manera económica, mejor, porque eso nos da la posibilidad de tener cada vez más herramientas y Ujú. tener más fuerza para nosotros presionar a los tomadores de decisiones. Claro. Ok. Por eso Greenpeace también, en muchos casos, y lo que nos dice la gente es que Greenpeace hace lo que un ciudadano en su vida cotidiana no puede hacer porque se dedica a otra cosa. Ujú. Sí, claro, son como nuestro brazo fuerte Pero el para trabajo de luchar. Greenpeace es ese, es convencer a los tomadores de decisiones con información basada en la ciencia, con alternativas para hacer las cosas distintas. Ay, qué y yo así, lagrimita. Ay, no, qué horror, perdón por mi gripa. No, pues creo que quedó clarísimo. La verdad es que yo quería platicar contigo justo para entender un poco cómo funciona Greenpeace, cómo nos podemos involucrar y cuáles son los temas que nos deben de ocupar a nivel nacional, porque creo que muchas veces, como ya lo platicamos mucho en esta entrevista, son temas que se nos pueden salir de las manos como individuos o que sentimos que se nos salen de las manos, pero saber que no solo tenemos poder como con nuestra acción individual, sino que también tenemos este apoyo de organizaciones como Greenpeace para poder poner presión donde nosotros como individuos chance no podemos, creo que da más que ansiedad, da pues esperanza, ¿no? Y decir como no, claro, o sea, no soy la única que piensa así, no soy la única que está tratando de mejorar, sino que hay muchas personas que están en esta misma lucha y que estoy segura que pues trabajando juntos todos vamos a poder lograr un cambio, aunque a veces se sienta o se diga que no se puede cambiar. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar aquí. No sé si haya como algún consejo que quieras dar a nuestra audiencia, algún mensaje final. No, bueno, quizás el mensaje o compartir con la audiencia es que no se dejen vencer por este sentimiento de agobio o de depresión. Si bien el planeta está enfrentando una situación bastante difícil en materia de medio ambiente, al mismo tiempo hay soluciones, las cosas están cambiando, no cambian con la rapidez que nos gustaría, pero sí hay cambios y hay que convertir esa frustración, si alguna persona lo tiene,
en acción, apoyando, ya sea a través de estas prácticas individuales que hemos mencionado o apoyando a las organizaciones que estamos dedicadas de tiempo completo a poder incidir en políticas públicas, pero de impacto global, para que, por un lado, el problema del cambio climático y el problema de la pérdida de biodiversidad reduzca su intensidad y su velocidad. ¿Y dónde bueno, creo que ya todo el mundo sabe, pero igual mencionar dónde podemos encontrar a Greenpeace y dónde podemos involucrarnos con sus campañas? Bueno, a Greenpeace lo pueden encontrar en muchos lados, ¿no? Sobre todo en este mundo digital. Nuestra página de internet es www.greenpeace.org. Ahí hay reportes de las diferentes campañas que trabajamos en México. Hay peticiones a las cuales la gente las cuales la gente puede participar de diferentes temas también, pero también nos encuentran en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde hay también reportes audiovisuales muy interesantes, y en TikTok, donde también estamos creciendo mucho en los últimos meses. Ya son TikTokers en Greenpeace. Muy bien. Igual Greenpeace y Lovit colaboran mucho en la parte editorial. Entonces, Gustavo ha escrito algunos textos, algunos colaboradores de Greenpeace han escrito algunos textos en Lovit. Se los vamos a dejar en las stories de Instagram cuando sale el capítulo de Gustavo también para que los puedan checar. Y recuerden que esto te va a gustar, este eslogan: nada cambia si nadie cambia. Totalmente. Nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar.